Antes de comenzar, me voy a permitir leer una semblanza de la ponente que nos acompaña el día de hoy. Con nosotros va a estar Rocío Guadalupe González Navarro. Ella cuenta con un diplomado en locución y producción de radio en el Instituto Superior de Estudios de Radio y Televisión en América Latina. Ha trabajado en Vital HSBC en la venta de tarjetas de crédito como en el servicio al cliente del mismo producto. En Ixeba Norte se desempeñó como analista en el área de responsabilidad social, coordinando campañas y donaciones a nivel nacional. En 2008 ingresó a la Fundación Ojos que Sienten, donde actualmente se desempeña como capitana en las cenas, comidas y desayunos en la oscuridad, así como tallerista especializada en experiencias sensoriales a lo largo de la República Mexicana, El Salvador, Lisboa y en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Desde 2016, labora en la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, donde comenzó como asesora de derechos humanos en la Unidad de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, capacitando y proporcionando los derechos humanos a personas servidoras públicas. Actualmente, en la misma institución, se desempeña como asistente del programa de mesa de ayuda y asesorías apoyando a las solicitudes que realizan las IAPs y la ciudadanía en general. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Rocío. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Espero estén preparadas y preparados para para compartir 2 horas de su tiempo con nosotros. Esperemos que esta actividad pueda darles un poco de más claridad y más herramientas y sobre todo sea una actividad que les llene de satisfacción. Déjenme compartir mi pantalla, por favor. Permítanme un momento. Bueno, yo sé que están todos en su actividad, en el trajín del día a día. Les pido que me regalen 5 minutitos de su atención, que por favor podamos cerrar los ojos, que respiremos profundamente 3 veces. Y pues bueno, ya me adelanté una diapositiva, pero ahorita me regreso. Aquí está, listo. Les invito a que cerremos nuestros ojos, a que respiremos profundamente, a que pensemos que es un domingo de esos donde pues estamos preparando nuestras cosas para el lunes, donde sabemos que ya inicia una semana, donde a lo mejor alguno que otro le entre el pánico pre-regreso al tránsito, pre-regreso al metro, pre-regreso a muchas cosas. Pues entonces estamos en nuestra casa, tenemos las cosas listas y nos acostamos a dormir. Antes de que empiecen a dormirse, despierten, es lunes, pero por más que quieren abrir los ojos, se dan cuenta que aunque los abran no pueden ver. Vamos a seguir con los ojos cerrados, vamos a imaginar que no vemos, que por una u otra circunstancia de la vida, ese lunes no vemos absolutamente nada, pero no podemos faltar al trabajo. La vida tiene que seguir y nuestro ritmo tiene que seguir. Como sea, como podamos, ya que estamos en nuestra casa, en un entorno conocido, pues nos levantamos, nos bañamos, sentimos el agua, nos cuesta trabajo encontrar el champú, el jabón, porque estamos acostumbrados a verlo todo, pero en este momento no podemos verlo, entonces, pues literalmente a ciegas tocamos el jabón, el champú, salimos, nos secamos, nos vestimos, nos lavamos los dientes y para nuestra buena o mala suerte salimos de casa pues con una herramienta que parece ser un bastón o un palo de escoba, lo que tengamos a la mano en ese momento. Salimos, nos enfrentamos con una ciudad llena de sonidos, llena de olores, llena de gente, de bultos con los que chocamos, que no sabemos si son postes, personas, puestos, personas en situación de calle, animalitos. Nos encontramos con miles de cosas que nos impiden llegar con rapidez, a la mejor a la entrada del metro, a la mejor a tomar nuestro camión, y escuchamos solo las voces de la gente y tratamos de preguntarles por alguna calle, por algún letrero, y nadie nos hace caso.
La gente continúa con su ritmo de vida y nadie se detiene, somos invisibles o parecemos ser invisibles hasta que alguien nos toma del brazo y nos lleva al metro. Entramos al metro, nos hacemos espacio a trompicones en el vagón, entramos como podemos, con los toppers, con la bolsa, con todo lo que llevamos, con nuestro bastón, llegamos a nuestra estación de destino, nos bajamos, caminamos a la oficina, seguimos sintiendo el frío en nuestra cara. A lo mejor está un poco fresco porque toda la noche llovió. A lo mejor metemos el pie a un charco y no nos dimos cuenta, o nos dimos cuenta porque se nos metió el agua y nos mojamos los calcetines o las medias. Llegamos a la oficina muy felices, bueno, creemos que felices. Llegamos a la oficina, caminamos hacia nuestro lugar, pero ¿qué creen? Que la gente que de limpieza dejó las sillas afuera. Entonces, pues ya tuvimos un accidente, chocamos con la silla, se nos cayeron los toppers, nos sentamos en el lugar equivocado porque, como reitero, estamos acostumbrados a ver, se nos olvida la importancia de tener nuestro lugar ordenado, de ubicarlo de otra manera, no solo con la vista, y pues nos sentamos en el lugar de otro compañero y nos damos cuenta porque el compañero dejó restos de comida o porque el compañero tiene arriba post-its. Entonces, muchas cosas nos hacen darnos cuenta que ese no es nuestro lugar. Nos levantamos, llegamos a nuestro lugar como podamos y abrimos los ojos. Me gustaría, por favor, que alguna o algunas personas abrieran su micrófono y me pudieran contar cómo se sintieron, qué olieron, qué escucharon, qué experimentaron. ¿Y no se puede encender su micrófono o comentarlo por medio del chat? Si alguien abre su micrófono, lo cual estaría maravilloso, ya verán por qué. Me gustaría que me dijeran primero su nombre para poder saludarle. Buenos días, Angélica Hernández. Hola, Angélica, buenos días. Cuéntame, por favor. Como nervios porque sí me imaginé en mi casa y Ujú. como somos de cambiar las cosas de un lado a otro, pues de por sí digo, viendo, me da coraje de encontrarlas. Entonces, pues no viendo, yo creo que sí sufriría muchísimo. Fíjate, es algo muy Esa importante. Mm. y la otra parte Ay, Angélica, te perdimos un poquito. que, y salir a la calle, Ujú. serían como muchas emociones así, pues fuertes, porque sentiría tristeza, pena, muchas cosas, porque a lo mejor en un momento dado no quisiera aceptar el hecho de que ya no podría ver. Y como comentaba, estamos acostumbrados pues a otro ritmo y a otro estilo, que Claro, no tendría miedo a la situación, pero sí sufriría mucho al principio. claro. Gracias. No, al contrario, Angélica, gracias a ti por hacer el ejercicio y por compartirnoslo. Efectivamente, es algo muy sencillo que puede parecer dejar las cosas en cualquier parte de casa, porque al final de cuentas, pues es nuestra casa. Pero qué importante hola Lupita, ahorita dame un segundo, muchas gracias. Pero qué importante es dejarlas en su lugar, no solo por orden, porque alguien dice, es que eres muy ordenado. No es ordenado, hasta cierto punto llega a ser hasta una necesidad. Entonces, qué importancia el tener siempre cierto orden o por lo menos evitar lo que podía, quitar lo que podría ocasionar algún accidente. Y de la calle estamos tan acostumbrados a seguir en el ritmo frenético de la vida que se nos olvida la importancia de a lo mejor ser un poco empáticos con la persona que está al lado de nosotros, que pudiera o que necesitara algún tipo de apoyo. Lupita, bienvenida. Adelante, buenos días. Hola, muy buenos días para todos. Pues mira, yo realmente dentro de casa no sentí desconfianza. Ujú. Me pude mover muy bien. El detalle fue que en ese momento pensé, ¿a quién le pido ayuda?
¿qué hago? ¿Cómo me voy a mover? Me entró esa angustia y esa zozobra. Me decidí a salir con cuidado a la calle. Sí hay lugares donde pude caminar, pero donde me paré fue exactamente en la esquina. Muy Y bien. ahí ya no seguí. Me dio temor porque yo escuchaba vehículos, pero no sabía a quién le estaba haciendo la parada. Además, pensé también en tomar mi coche, pero no pude hacerlo porque no podía ver, no Claro. podía manejar. Entonces me dio impotencia y sentí miedo, la verdad. Y ahí me quedé parada, ¿eh? Ya no avancé Te ganó el hasta pánico. que después Ujú. encontré a una voz conocida, que llegó, me dio el buenos días. Le dije lo que estaba sucediendo y me acompañó hasta la puerta de mi trabajo. Cuando entré, lo primero que hice fue pedir auxilio. Hasta ahí llegué. Lupita, muchísimas gracias. Tú ya eres una vieja conocida de los cursos. Ya hemos coincidido y te agradezco que siempre estés al pie del cañón y participando muchísimo. Siempre tus aportaciones son muy importantes. Muchas gracias. Sí, efectivamente, el pánico nos suele ganar. Y qué importante es escuchar una voz, sea conocida o desconocida. En este caso, Lupita nos comentó ese tema. Ella escuchó una voz conocida y esa voz, Lupita supo pedirle el apoyo. Vamos a ver un poquito en esta presentación cómo brindar un apoyo de forma asertiva, de forma adecuada, y cómo también no darlo, porque también es importante el dar y el no dar. Y también es importante el aceptar el sí y el aceptar el no. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a nuestra presentación. Voy a encender mi cámara para que me conozcan. Yo soy una persona ciega de nacimiento. Yo tengo 44 años, nací ciega, la garantía de fábrica no fue válida, entonces pues ya no se puede hacer absolutamente nada. Y les comento esto, que soy una persona ciega porque ahora que me puedan ver, no quiero que por favor se sientan intimidadas o intimidados para hacer algún comentario o para hacer algún tipo de pregunta. Ninguna pregunta es pequeña, ningún comentario es ofensivo. Estamos en un espacio libre y justamente estamos para eso, para debatir y compartir. Si por favor yo hago algún comentario que alguien crea que está de una forma incorrecta, le agradeceré me lo haga saber, porque pues no tenemos toda la verdad y estamos aquí para compartirlo entre todos y todas. Vamos a seguir con la presentación. Aquí está el objetivo. Este objetivo, pues, es el objetivo institucional. Yo les quiero compartir mi objetivo personal. ¿No hay alguna persona ciega en la presentación, perdón? Me parece que no, ¿verdad? Ok, para no leerlo tal cual y mejor platicar. El objetivo aquí lo tienen, me quiero enfocar al objetivo personal. Mi objetivo personal de estos talleres es que ustedes se lleven algo, que ustedes puedan ir sembrando esta semilla con sus personas cercanas o con sus usuarios en las instituciones, que más que un taller de capacitación, pues sea una pequeña plática de vida que a ustedes les funcione. Todos en algún momento convivimos con alguna persona con alguna discapacidad, ya sea en la calle, ya sea en nuestras casas, ya sea en nuestros trabajos. Entonces, pues este es el objetivo, que ustedes puedan tener alguna herramienta y que cuando convivan con alguien con discapacidad diga, en el curso de Rocío, antes de dormirme y de roncar, me enseñaron esto. Entonces, ese es mi objetivo, espero lo compartan, espero al final me digan, se cumplió tu objetivo y espero que si en algún momento me las encuentro por la junta, me puedan decir, yo estuve en tu curso y apliqué esto. Bueno, los derechos humanos. Yo sé que ustedes me dijeron, queremos ver tips. Voy a hablar un poquito y brevemente sobre esto. Los derechos humanos son los estados, todos los estados son los encargados de velar por los derechos humanos de las personas. Tienen la obligación de proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas, tengamos o no tengamos discapacidad. Esto viene de inicio, para empezar, en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 1 sufrió una gran modificación el 10 de junio del 2011. Entre las principales modificaciones es que ya no dice todos los individuos, ahora ya habla
de todas las personas, para que ya no diga los individuos y las individuas o los y las individuas. Entonces ya mejor dice todas las personas. Habla del reconocimiento de las garantías, no dice derechos humanos, y dice que se respetarán todos los derechos humanos que están en la Constitución y en los tratados en los que el gobierno mexicano forma parte y ha firmado. Esto, le reitero, lo hacen a través de respetar, promover, proteger y garantizar nuestros derechos. Cuatro, cuatro, hay una palabra que se me olvida. Entonces, conforme a los principios de los derechos humanos. ¿Cuáles son los 4 principios? Universalidad, ¿qué significa? Todos los derechos son para todo mundo. No porque yo sea una persona con discapacidad, tengo menos derechos que mi compañera Fernanda, que no vive con una condición de discapacidad. Entonces, todos los derechos son para todos, indivisibles. Indivisibilidad, no se pueden dividir. Yo no puedo decir, le voy a dar la mitad de mi derecho de educación a Norma, porque pues yo la verdad ya no voy a estudiar. Entonces Norma toma mi derecho, mi mitad de derecho de educación. Esto no lo puedo hacer. Los derechos son indivisibles, están a nuestra disposición y para hacerse valer. Progresividad, todos los derechos van avanzando conforme los temas, las épocas. Antes, ¿quién había pensado que el Internet era un derecho humano? Pues derivado de la pandemia, el Internet ya se volvió un derecho humano. Y el otro es eh, interdependencia. Los derechos humanos van ligados unos con otros en ocasiones. No se puede pensar el derecho de la vivienda sin el derecho de la comida, por ejemplo. Entonces, todos los derechos tienen estos 4 principios, que son universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Y quién? El Estado es el encargado de respetarlos, promoverlos, protegerlos y garantizarlo para todas las personas por el simple hecho de haber nacido en México. Vamos a aterrizarlo a nuestra ley de instituciones de asistencia privada. Hay 2 artículos donde se mencionan. Es el artículo 3, que bueno, dice que el servicio deberá otorgarse sin ningún tipo de discriminación y con personal calificado. ¿Esto cómo se vigila? Pues a través de las visitas de supervisión, cuyo artículo que las menciona es el artículo 89 y principalmente en la fracción séptima, que habla de que se respete la integridad física, dignidad y los derechos humanos de los beneficiarios. Entonces también nuestra ley, la cual ya pues, va a cumplir 125 años, también ya los menciona y hace notar la importancia de que el personal que trabaja en nuestras instituciones tenga esta sensibilidad, tenga esta noción y sobre todo tenga el conocimiento de la importancia de que ellos como colaboradores tienen sus derechos y los beneficiarios pues también los llegan a tener. Grupos de atención prioritaria. ¿Han escuchado este tipo de término que ha cambiado mucho en la Ciudad de México? Tenemos grupos vulnerables, anteriormente eran grupos vulnerables, ahora es grupo de atención prioritaria, porque pues va relacionado con lo que yo les comentaba, que es que el Estado justamente ya se dio cuenta que ellos tienen bueno, no hasta cierto punto, ellos tienen la responsabilidad y la bolita en su campo para hacer respetar los derechos humanos para todas las personas, para proporcionar las garantías que necesitamos para poder tener derechos humanos igualitarios. Entonces, pues el gobierno dice, ya no les voy a llamar grupos vulnerables, sino grupos prioritarios, porque mi prioridad es brindarles la atención y las herramientas para que puedan desarrollarse de una forma incluyente, igual y sin ningún tipo de discriminación, violencia, agresiones, etcétera. Esto viene en el artículo 1, perdón, en el 11, en el 11º de la Constitución Política de la Ciudad de México, que recuerden que es la pionera, si no me equivoco, en toda Latinoamérica, de tocar este tipo de temas y de poner como prioridad los derechos humanos, de hablar de la exclusión y también de la inclusión para todas las personas. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, comentario? Porque ahora sí viene lo bueno.
Bueno, ¿alguien va a hablar? Perdón, alguien abrió su micro. No, solamente era para comentar que no tenemos dudas por medio del chat. Listo, muchas gracias. Esta lámina yo les podría decir que es mi lámina favorita de la presentación y que creo que nos ayuda mucho a tratar demasiados términos que nos llegan a causar confusión. Arriba del lado izquierdo tenemos un término que es exclusión. ¿Qué pasa? Pues están adentro de un círculo muchas personas sin discapacidad y afuera, pues los circulitos, los iconos de las personas con discapacidad, los símbolos, totalmente regados, expandidos y ahí botados por el espacio. ¿Qué pasa con la segregación? Que es el icono que tenemos, la imagen que tenemos del lado derecho. Tenemos adentro del círculo a personas sin discapacidad y adentro del círculo otro círculo con personas con discapacidad. Perdón, afuera del círculo, otro círculo con personas con discapacidad. Es cuando pues generamos esos grupos de yo aquí y ustedes allá. Abajo del lado izquierdo tenemos integración y abajo del lado derecho tenemos inclusión. ¿Por qué voy a hablar de estos dos? Porque son palabras que utilizamos con mucha frecuencia y que logramos causar conflictos. Tenemos en nuestras instituciones algunas que hacen inclusión laboral. Yo les invito a que no solamente nos quedemos en la integración. ¿Qué es la integración? Bueno, pues incluyo en la empresa, que sería el círculo, a las personas con discapacidad, pero adentro de la empresa se genera un circulito donde están todas las personas con discapacidad. Y la empresa que dice, ya contraté y ya los tengo ahí y no me doy cuenta si son productivos, no me doy cuenta si son personas que merecen un aumento, que merecen un crecimiento, porque yo ya cumplí con meterlos a mi empresa. Yo les invito a las instituciones que tienen la oportunidad de incluir a personas con discapacidad que den un seguimiento más allá, que no solamente permitan que las personas con discapacidad calentemos una silla, sino que capaciten al personal de recursos humanos para que sean exigidos como cualquier empleado, por supuesto, pero también tengan la obligación de evaluarle y de hacerle crecer como a cualquier empleado, que se preocupen por tú como persona con discapacidad, qué haces, cómo lo haces, mereces crecer, mereces a la par que tus compañeros un aumento, que no solamente los dejen como un bulto ahí cumpliendo el requisito en la empresa. Entonces, esto es algo muy importante, que es una inclusión plena, como en el iconito que está abajo del lado derecho, donde están todos y todas en el mismo círculo, sin importar si tienen o no tienen discapacidad. Todos como un mismo equipo de trabajo y no como, pues ahí estás y cumplo y te hago el favor. No es un favor, es un tema de derechos humanos y es un tema de responsabilidad social que todos tenemos. Recuerden que la discapacidad es el boleto de una rifa que nadie se quiere sacar. Pero ¿qué pasa si te lo sacas? Bueno, esta habla de números. La voy a pasar un poco rápido porque, pues bueno, sabemos que la situación es complicada para las personas con discapacidad, que cada vez habemos más, algunas por enfermedad, otras por accidente, y que es un número que va creciendo. ¿Qué rescato de estas láminas? Que pocas personas se asumen como personas con discapacidad. Muchas personas dicen, yo, si se dan cuenta, la pregunta era, eh, la respuesta, no, el comentario era, las personas indicaron que tenían problemas para bañarse o para ver aún con lentes. La gente en la Ciudad de México o en el país no está al 100% preparada para asumirse como persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque saben que el decir tengo discapacidad automáticamente los convierte en pobrecitos, enfermos, angelitos, y todo este tipo de palabras que ya veremos más adelante, que lo único que hacen es conmiserar a la persona y volverla una persona frágil, sensible y se me fue la palabra totalmente. Y que puede ser acreedora a la lástima. Entonces, por eso muchas personas prefieren decir, me cuesta trabajo ver, me cuesta trabajo oír, pero tal cual no se asumen como persona con discapacidad, justo por el miedo del trato o de la discriminación que se causa alrededor. Eso es lo que rescato de estas láminas, de los números que crecen sobre la cantidad de personas
que actualmente vivimos con alguna discapacidad. Y estos son números del INEGI, y el INEGI mismo ha reconocido que ellos no tienen la sensibilización para hacer el censo, no tienen la sensibilización para ir a las casas y preguntar. Vive con alguna condición de discapacidad, tal cual llegan y te preguntan, ¿qué tanto le cuesta ver, aunque use lentes? No, pues a mí me cuesta mucho, yo no veo nada. Entonces, qué tan difícil, ¿no? Es para incluso nuestro gobierno poderle poner el nombre correcto a las personas. Vamos a hablar del marco normativo. A nivel internacional, pues contamos con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si en sus instituciones trabajan con personas con discapacidad, les invito a que la lean. Es muy importante, no está tan larga, para que los puedan conocer. La verdad, descubres cosas que dices, de verdad es necesario que se ponga. Pues sí, desafortunadamente hay puntos tan delgados que se tienen que poner porque no han sido respetados y no han sido tomados en cuenta. A nivel nacional tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también tenemos la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. A nivel local, pues contamos con la Ley para la Integración del Desarrollo de las Personas con Discapacidad. Ahora viene lo bueno, muchachas y muchachos. Me gustaría que ahora sí abran sus micrófonos y me digan cuáles son los términos que conocen o que han escuchado para dirigirse a las personas con discapacidad. Sin tema, sin miedo, sin vergüenza. Sin vergüenza lo pueden decir, ¿eh? No que ustedes sean sinvergüenzas. Sin vergüenza, ¿qué palabra o qué término han escuchado al respecto? A ver, yo les voy a decir. Personas, ajá. Persona con discapacidad visual, Ujú, persona con discapacidad intelectual, ujú, persona con discapacidad física. Para mí son, bueno, conforme el cambio de las épocas, que ahora ya también existen los trastornos, ujú. como lo que es el TDAH o el TDA. Ujú. ¿Qué otra? Esos son los que tú conoces, Angélica, ¿verdad? Discapacidad con lenguaje, Ok, del lenguaje. del lenguaje. Muchas gracias, Angélica. Exactamente. Ahorita platicamos de esos términos. ¿Qué otros términos han escuchado? ¿Se acuerdan de los que se utilizaban anteriormente Ay, no veo con cómo Teletón? activar la cámara aquí. Por medio del chat mencionan Aquí le meto la persona discapacitada y débil. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién lo puso, Fer? Bueno, a quien no haya. Katy, muchas gracias. Efectivamente, persona discapacitada y con débil visual. Tenemos dos manitas levantadas. A ver, manitas, salúdenos, por favor. Lupita Larios primero y después María de Jesús. Muy bien, Lupita, por favor. Mira, en tiempos anteriores, por ejemplo, Ujú. cuando yo era pequeña, les decía, por ejemplo, a los Muy que tenían hace parálisis poquito, cerebral, Lupita, ay hace no, 5 está años loco, nada más. está tarado. Ujú. Sí. Gracias, Chio. Ciego, Ujú, loco, ujú. idiota, También. el cojo, Ujú. ay, no se me viene ahorita el nombre de cuando no se mueven completamente, el tieso, El tieso. Muy usaban bien. términos horribles, Claro. horribles, muy despectivos para esa gente. Y en un momento dado en la actualidad, pues ya han cambiado los términos. Sabemos Ujú. que pues ya el término está más actualizado, pero sí, a mí en lo personal me tocó escuchar eso. A mí, por ejemplo, me metí a unas corretizas un chico que tenía retraso mental. No, Sí, hombre, bárbaramente yo desde la esquina de tu casa a la casa gracias. corría porque yo no sabía qué era y mi abuela me decía, es que te viene correteando el loco. El loco. Ujú. Así, ajá. Entonces, pues yo me cuidaba de salir a la calle para que el loco no me encontrara. Claro, claro, la falta de conocimiento de aquellas épocas. Y actualmente se sigue Efectivamente, preciosa. presentando, ¿no? Efectivamente. Gracias, Lupita. María de Jesús, por favor, adelante. A mí me tocó el enfermito. Discúlpame, ¿podrías hablarnos un poquito más fuerte, María de Jesús, por favor?
Claro. Muy buenos días, mi nombre es Jesús. Justamente me ganó los términos, porque Ujú. exactamente se llamaba el loco, el inválido, el idiota, todos esos términos eran los que normalmente se utilizaban incluso dentro del núcleo familiar. Por supuesto. Dijiste uno muy importante, inválido, que Lupita no había mencionado, pero que también es muy, muy, y hasta la fecha, ¿no? Muy común. Muchísimas gracias, María de Jesús. ¿Alguien más? Se les está olvidando uno muy común, que el Teletón puso de moda. Especial. Puede ser, Jorge, gracias. Especial. También tenemos personas con capacidades diferentes, acuérdense, personas con capacidades diferentes. Yo creo que aquí hay gente que tiene la capacidad de cocinar, pero habemos quienes no tenemos la capacidad de cocinar, que tenemos la capacidad de comernos lo que cocina. Entonces, cada quien tenemos capacidades diferentes. Por eso les invito a que capacidades diferentes, pues no lo utilicemos, porque realmente capacidades diferentes las tenemos todos. Habrá quien, a lo mejor Verónica sabe restar, pero Jorge sabe multiplicar. Entonces, si Verónica y Jorge conviven, pues pueden hacer operaciones financieras de miles de millones de pesos. Entonces, se trata de hacer equipo, no de hacer menos a nadie. Inválido, decía María Jesús, inválido. Nadie nace valiendo más que nadie, ni menos que nadie. Entonces, la palabra inválido también les invito a que la eliminemos y que si escuchamos a gente que menciona este tipo de cosas, de una forma muy sutil le digamos, pues que no es la forma correcta. Tampoco minusválido. Ya ven que en los estacionamientos ponen los símbolos de estacionamiento para minusválidos o para inválidos, minusválidos, para personas especiales también, como decía Jorge, esa es otra, ¿no? Personas especiales, pues yo creo que especiales todos, a todos nos gusta que nos traten como especial y como diferente, y diferentes pues también somos todos y todas. Ahora el término que comentaban de personas discapacitadas, que decía Lupita, ¿no? Discapacitado también es un término que se ha puesto muy de moda y que yo cada que escucho que alguien lo menciona, me peleo con esa persona porque muchas veces te dicen, ustedes los discapacitados, no, perdón, discapacitado es que no tienes capacidad. Entonces, primero me dices que tengo capacidades diferentes, luego me dices que tengo capacidades especiales, luego me dices que soy una bendición de Dios y que soy Superman y que soy increíble, pero luego me dices discapacitado. Entonces ya no entendí. ¿Qué les parece si mejor lo dejamos en personas con discapacidad y ya nos quitamos de conflicto para este tipo de situaciones? Porque ese es el término correcto, persona con discapacidad, porque ante todo está el ser persona y la discapacidad es una condición de vida, no es ninguna enfermedad. El otro día yo iba en un taxi y me preguntaba la conductora del taxi, ¿y usted tiene mucho que está enferma? Y le dije, pues hace una semana me dio gripe, pero ya me curé. Entonces, pues ahorita ya no tengo ninguna enfermedad. No, no, me refiero a sus ojos. Ah, bueno, mis ojos no tienen la capacidad, no tienen la vista. Soy una persona con discapacidad visual, pero eso no significa que esté enferma o que no tenga capacidad. Pero bueno, vamos a ver un poco más adelante este término de personas con discapacidad, que yo sé que es muy largo, entonces podemos decir PCD. ¿Alguien tiene alguna duda sobre los términos? Que se pueden ir desglosando más adelante, no hay problema. Por medio del chat no tenemos dudas. Listo. Pues ahora en lo que respecta a personas con discapacidad, que decían, ¿qué genera la discapacidad? Pues la discapacidad la genera el entorno, la falta de accesibilidad para las herramientas, la falta de herramientas, la falta de ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Los ajustes razonables es cuando se crean productos o servicios para que todos para que se puedan utilizar. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Actualmente los teléfonos cuentan con una función de accesibilidad en el área de configuración, los teléfonos inteligentes. ¿Qué pasa con esa función, con esa opción de accesibilidad? Pues que si tú eres una persona ciega, le puedes activar un lector de pantalla,
para que te vaya leyendo lo que hay en la pantalla. Si tú eres una persona sorda, puedes activar notificaciones a través de luz o de vibración. Si tú eres una persona que tiene baja visión, no se me olvida que dijeron débil visual, ahorita lo Buen vamos a día. retomar. Hola. Se activó el micrófono. Entonces, ya, gracias. Entonces, les comentaba este tema, estas adecuaciones, si es una persona que no ve bien, pues puede activar el contraste de colores en la pantalla para resaltar los iconos o la escritura. Entonces, esos son ajustes razonables que el mismo aparato o el mismo servicio, teniendo los ajustes correspondientes, pueda ser utilizado por todo mundo. ¿Qué genera la discapacidad? Que no se cuenten con estos ajustes, que no se cuente con la accesibilidad y que las personas que vivimos con una condición de ceguera o sordera, pues no podamos acceder a una escuela o a un trabajo o al transporte de forma igual a todo el mundo. Tenemos una manita levantada de Lupita Larios. Lupita, adelante, dime. Por eso me gusta que estés, Lupita, porque tú sí me pones a pensar. Mira, Dime. a mí no me gusta mucho el término ese de ángeles. Te No. voy a decir por qué. Yo tengo otra Ujú, mentalidad de lo que es un ángel, ¿no? ujú, En un tema místico. así Pero es. sin embargo, cuando tú escuchas a esa persona que se hace cargo de ese ángel y te empieza a decir que la tada, no le entiendo, es que hizo esto, es que hizo el otro, entonces dice, te estás contradiciendo. Por supuesto. Entonces, ahí es una disyuntiva porque en un momento dado o nos definimos o nos definimos. Así Exacto. de sencillo. Es como cuando decimos discapacitado, pero con capacidades diferentes. ¿Cómo? ¿Tengo o no tengo? Exacto, Ujú, exacto, ¿no? así es. Para mí lo importante es apoyarlos para que ellos descubran sus habilidades y Ujú, así es. persistamos para que las logren. Así es. Hay una línea muy delgada entre el apoyo y la sobreprotección, pero es importante no Exacto. pasarla para permitir que la persona, como tú bien lo dices, descubra sus habilidades y note sus alcances, hasta dónde puede o hasta dónde quiere llegar. Hay una frase Efectivamente, que a mí me preciosa. gusta mucho, gracias Lupita, hay una frase que a mí me gusta mucho que es que a imposible le sobran dos letras. Entonces, pues cada quien descubre hasta dónde es su imposible o su posible, ¿no? Tipos de discapacidad, como lo mencionaba, ya dijimos que no se dice discapacitado, ¿correcto? Entonces tenemos persona con discapacidad física o motora, persona con discapacidad psicosocial o mental, persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad auditiva y persona con discapacidad visual. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas y vamos a hablar estas son las cinco como principales, obviamente se derivan muchas más como la múltiple, etcétera. Entonces, vamos a hablar un poquito, son tips generales, no son tips muy particulares porque pues al final de cuentas cada persona decide cómo quiere que se le apoye y cómo es su forma de vida y se los iré contando pues más adelante. Vamos a hablar primero de la discapacidad física, que pues es hasta cierto punto la más común, como lo vimos en los números, es la que la mayoría de las personas que viven con discapacidad física, es muy visible, es muy notoria y bueno, ¿en qué consiste? Pues es una limitación física que dificulta o impide el desempeño motor de la persona resultante de una afección en cualquier órgano o sistema de la persona. Tipos de barreras, pues son muy comunes, son muy notorios, perdón, no comunes en el entorno, bueno, también son comunes en el entorno físico, derivadas de la falta de accesibilidad en los inmuebles, en el metro, la gente que viajamos en metro, sabemos los montones de escaleras que hay y a quienes no nos ha tocado ver a una persona usuaria de silla de ruedas, pues subiéndose como puede, arrastrándose como puede o pidiendo apoyo para ser cargada y llegar al metro para poderlo tomar. Y eso hablamos del metro, ya no hablamos de las bardas que hay para subir las banquetas o de los automóviles que se paran en las rampas, eh, los elevadores que no tienen la apertura suficiente para la silla de ruedas. Mucha gente dice, nuestro edificio es accesible, tenemos elevador y la silla de ruedas no ocupó.
Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Subimos primero a la persona y a la silla de ruedas la subimos por las escaleras? Tips de trato adecuado. Bueno, pues siempre, y esto se los voy a repetir en todas las discapacidades, la primer pregunta que nos va a abrir todo tipo de comunicación es, ¿necesitas ayuda? Nunca hay que dar por hecho absolutamente nada, porque a veces tú quieres atravesar la calle y la gente te lleva al metro, o tú simplemente estás esperando un taxi y la gente te cruza la calle. Entonces, siempre preguntar, ¿necesitas ayuda? Cuando una persona necesita ayuda, te dirá sí, y esa misma persona te dirá, mi ayuda requiere, consiste en tal cosa, y para lo cual yo necesito tal cosa. Si la persona nos dice no, no es obligatorio que requiera la ayuda, no se ofendan, porque a veces no necesitamos de verdad la ayuda, a veces simplemente estás esperando a alguien y para eso pues no requieres apoyo. Y no es que uno sea grosero, simplemente pues que en ese momento el apoyo no es necesario. Eh, Tenemos una manita levantada de Diana Angélica. sí, adelante Diana, dime. Nada más quería agregar en que a veces también las personas tienen la idea errónea de pensar que las personas con discapacidad, digamos, intelectual, Ujú. pues no crecen, siempre van a tener mentalidad de niño, y al igual que las personas con otros tipos de discapacidad, como si pues no pudiesen pensar como personas ya adultas. Entonces hay quienes asimilan que se quedan pues con una mente así en pensamientos de niñez, y no, hay que aceptar que las personas crecen, son adultos, tienen pensamientos, tienen sueños, tienen metas, y Claro. es diferente el enfoque que la mayoría tiene. Gracias. Perfecto. No, Diana, muchas gracias. Por favor, continúa con nosotros en la plática porque justo yo creo que tu comentario me va a ayudar en el tema de discapacidad intelectual y me gustaría que si notes algo que puede enriquecerlo, me ayudes, por favor. Muchísimas gracias, porque sí, efectivamente, a veces te ven como, ay, como dice Lupita, angelito, tesoro, hermosa. A mí mi hermana luego me dice cuando vamos, les encargo mi tesoro. Yo, no me digas que soy un tesoro, porque si no me van a robar. Van a pensar que valgo mucho y me van a querer robar. Entonces, no, me llamo Rocío, punto. Bueno, gracias Diana. Tips de trato adecuado a personas con discapacidad física o motriz. Es importante que siempre que hagamos un evento tomemos en cuenta y hagamos estas preguntas. ¿Asiste alguna persona con alguna discapacidad? ¿Por qué? Porque si viene una persona con discapacidad motriz, hay que tomar en cuenta que los accesos sean accesibles, que sean de preferencia en una planta baja, o si van a ser en un segundo, tercero o cuarto piso, pues que tengan los ajustes razonables que les decía para poder acceder al evento. Si hablan con una persona usuaria de silla de ruedas, es importante también que se acerquen a ellos a su altura, de preferencia que se agachen, que si va con alguna persona, se dirijan a la persona con discapacidad. Es muy común que si vas acompañado de alguien, se dirijan a tu acompañante, minimizándote o incluso anulándote. También es importante que nos demos cuenta que las personas con discapacidad también tenemos independencia, también hacemos trámites y también los términos. Nosotros nos damos cuenta y escuchamos cuando dicen, mira, ahí hay un señor que no se puede mover o que está enfermo de las piernas. Es una persona usuaria de silla de ruedas. No se le dice ni inválido, ni minusválido, ni paralítico, porque tampoco conocemos las condiciones de la persona. A lo mejor es una persona que se fracturó y que su discapacidad es temporal. A lo mejor solamente tiene una discapacidad temporal y está usando muletas por 1 o 2 meses. Entonces, tampoco podemos generalizar ni meternos a todos en el mismo saco. Entonces, es importante que tomemos en cuenta estos tips de hablarle a la persona de frente, ponernos a su altura, agacharnos en caso de ser necesario para mantener el contacto visual. Si los escritorios o mostradores son muy altos, salir, acercarnos para que la persona se dé cuenta que se le está tomando en cuenta, dirigirnos a ella por su nombre en caso de conocerla o preguntárselo.
tener una tabla sujetapapeles si la persona necesita escribir algo o llenar algo, facilitarle los objetos que la persona requiera. Y pues importante, silla de ruedas, bastón, muletas, son parte de la persona. Entonces, no asumamos, no los toquemos, no los querramos manejar. Yo me imagino que a ustedes no les gustaría que alguien llegara y les dijera, ay, te ayudo con tu bolsa y se las jale. Pues no, a nosotros nos gusta, tampoco nos gusta que nos agarren las muletas, los bastones o la silla y nos los empujen sin previa pregunta. ¿Te necesitas apoyo? Es importante que respeten la individualidad de la persona y su espacio vital. Así como a ustedes no les gusta que alguien se acerque y les jale sus cosas o les toque el brazo o el hombro sin que ustedes lo autoricen, pues a nosotros tampoco. Discapacidad psicosocial. Bueno, pues aquí la discapacidad psicosocial o mental afecta la forma de pensar, los sentimientos, el humor, las emociones, la habilidad de relacionarse con otras personas. Esto está relacionado a factores bioquímicos y genéticos, psicológicos y sociales. Aquí hay muchas barreras de aspecto social, cultural y sobre todo muchos estereotipos y estigmas. Algunos tips de trato adecuado, bueno, pues siempre preguntar antes de ayudar, eso se los voy a repetir de verdad hasta el cansancio. Siempre preguntar, ¿necesitas ayuda? Respetar el espacio personal, generar confianza. A veces las personas con discapacidad psicosocial suelen hacer comentarios sin filtros, no los piensan y los dicen así, sin el afán de ofender a nadie, pero lo dicen sin pensar, no sentirnos aludidos, no tomarlo de forma personal, no tener algún tipo de, pues, de reacción agresiva sobre este tema, simplemente, pues, entender y respetarlos. Se cree mucho que la gente con discapacidad psicosocial es violenta, ese es otro estigma con el que las personas con esta discapacidad viven, y pues no, realmente no lo son. Si en algún momento alguna persona con discapacidad psicosocial presenta algún tipo de, pues, de ataque o reacción, preguntarle si requiere apoyo o si definitivamente no podemos o la situación nos supera, pues también se vale que nosotros pidamos algún tipo de apoyo. Pero lo importante es mantener la calma y no enfrentar a las personas con discapacidad psicosocial a algún tipo de presión o estrés que pudiera detonar en algún tipo de situación complicada. La discapacidad intelectual, lo que nos comentaba un poco Diana, y se lo agradezco mucho, eh, presentan limitaciones en el funcionamiento intelectual, razonamiento, solución de problemas, razonamiento abstracto. Aprender, les cuesta trabajo aprender con rapidez. Entonces, pues, ¿cuáles son las barreras de información y de comunicación? ¿Por qué? Pues porque, como decía Diana, se tiene la creencia de que son personas que no crecen, que no piensan. Voy a decir una palabra que es muy común, que son tontos, que están locos y que lo mejor es mantenerlos al margen, cuando lo único que requieren es paciencia, que se les explique de una forma adecuada a su edad cronológica y sobre todo que se encuentren las distintas formas para poder convivir y para poder explicar. A lo mejor si no entiende las instrucciones, pues hacerlo de una forma más simple o hacerlo con dibujos o hacerlo por escrito con palabras sencillas, pero siempre buscar la sencillez y ser concretos a la forma en la forma de hablar y dirigirnos a las personas con discapacidad auditiva. Y sobre todo, reiteramos lo mismo, no tocar y preguntar si requieren ayuda. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? No tenemos comentarios por medio del chat. Por el chat no hay nada. Hermanitas. Así es, de Diana Angélica. Dianita, por favor, adelante. Apenas teníamos una conversación con una psicóloga. Nosotros trabajamos con personas con discapacidad intelectual y algo muy importante que me quedó de ella fue que nos dijo que siempre hay que aceptar la discapacidad de las personas con Perdón, discapacidad discúlpame, Diana, intelectual, se porque cortó un poquito cuando dijiste siempre hay que, ahí se cortó. aceptar Ah, la discapacidad intelectual de las personas desde que pues ya se dan cuenta de que la tienen. ujú. Porque
el error generalmente que se establece hoy en día es querer meter a estos, digamos, desde niños a una escuela donde hay niños, digamos, normales y entonces quererlo ahí incluir, pero lo que debemos de, pues, de aprender, bueno, la psicóloga nos comentó que lo que debemos de aprender es que no, que tiene su área de aprendizaje, porque comentabas hace un momento, pues es una forma que hay que hablar más concreta, hay que buscar las formas en las que establecerles el aprendizaje sin ser así como tan estrictos o no darnos a entender. Entonces, esa idea, esa psicóloga tiene muchísima razón en esa parte de que también a los chicos, niños, adolescentes, personas grandes, ya con discapacidad intelectual, pues es enseñarles, ¿no? Ahora sí que a su modo, a buscar escuelas, instituciones que se dediquen a ellos y buscar la ayuda necesaria, tanto de terapeutas y lo que se necesite del lenguaje para que ellos puedan aprender y no tratar de incluirlos en escuelas públicas con niños normales donde pues quieramos o no van a sufrir de bullying, donde los maestros de ya le pongo la calificación, pero realmente no se va a forzar a enseñarle como se debiera. Y cuando ya son adultos, todavía las familias tienen la idea errónea de que las instituciones son guarderías y que aunque son grandes hay que consentirlos y aunque son grandes hay que hacerles las cosas porque el pobrecito no puede. Y sí puede. Lo mando para que se entretenga. Ajá. Pero si desde niños tampoco tienen el familiar el enfoque, pues mucho menos de grandes, y ahí se pierden muchísimas cosas. Ya ellos de grandes, pues hay quienes son muy inteligentes y pues a todos los quieren tratar igual, y no debería de ser así. Yo creo que si desde la infancia les damos las herramientas necesarias, como personas grandes van a saber pues desarrollarse ante la sociedad como con ellos personalmente. Gracias. Gracias a ti, Diana. Qué importante es todo lo que comentas, porque el incluir a una persona sin discapacidad, perdón, a una persona con discapacidad en una escuela para niños que no viven con con esta condición, voy a cambiar un poquito la palabra niños normales. A mí a título personal no me gusta, porque ni ellos son normales ni nosotros anormales. Entiendo que no lo hiciste, entiendo el contexto de Diana, no es que me ofenda ni nada, solamente quiero aclarar este punto. Lo normal es lo más común, pero no quiere decir que sea lo correcto. Entonces, yo más que decir niños normales, diría niños sin discapacidad. Qué importante es desde niños o desde que la persona adquiere esta condición de vida, que la familia lo abrace, que la familia abrace esta condición de discapacidad y enseña a la persona o al niño a darse cuenta de su situación y de lo que va a vivir en esta vida y de lo que y a lo que se va a enfrentar, y a que no lo viva como algo malo, sino que lo viva como algo distinto, que a lo mejor si una persona aprende a sumar en 1 minuto, pues tú lo vas a hacer en 5, pero no quiere decir que no lo vayas a hacer. Lo vas a hacer de otra forma y lo vas a hacer en 5. Desafortunadamente, cada vez hay menos escuelas especializadas para personas con alguna discapacidad en particular. Entonces, yo creo que también es importante que en las escuelas donde acepten a personas con discapacidad, los maestros y los alumnos vivan un proceso de sensibilización y de adaptación para evitar este tipo de situaciones como las que comenta Diana, del bullying, de las burlas, y al contrario, que la gente se dé cuenta de la diversidad y que juntos abracemos esta oportunidad de convivir con distintas realidades y distintas condiciones de vida. Pero es importante que desde la familia así lo vean, porque si en la familia lo ven como, te voy a ir a dejar a la guardería para que te entretengas, no me importa que no aprendas porque no vas a aprender, pues desde ahí empezamos mal. Sin embargo, si se acercan las familias a las instancias correspondientes y buscan un acompañamiento, probablemente puede ser posible una inclusión educativa, a lo mejor no a los primeros años, como dice Diana, pero sí ya cuando el niño se encuentra pues con la discapacidad asumida y con sus herramientas adaptadas a sus necesidades. Gracias, Rocío. Rosy, ¿me Tenemos otra permites manita hablar? levantada. Sí,
Ahorita, si me permites, va primero Sofía. A propósito de lo Pacheco, que menciona adelante. Diana, le comentaba, perdón, a propósito de lo que menciona Diana, le comentaba yo precisamente esta semana y le decía, ¿por qué no se invierten las cosas? Y los que están, se supone que en escuelas normales se debería de programar por lo menos 3 meses o un periodo para que ellos sí acudieran a tomar educación con nuestros jóvenes con alguna deficiencia, alguna discapacidad, y en un momento dado sea al revés, se Al revés, inviertan claro. los periodos para que los de fuera entren y vean de qué manera se suscitan las diferentes acciones con nuestras personas y en un momento dado se dieran a la tarea de observar cómo ellos buscan esa forma de ser hábiles, porque todo está de que el niño va a la escuela normal, pero el otro lado no se ve y hay que hacerlo. Que los que están supuestamente bien acudan periódicamente, pero no por un día de visita, no, por lo No, que menos no sea 3 meses. como una visita de diversión. Y aparte Exacto. es importante aprovechar que actualmente los niños son muy abiertos al tema de discapacidad. Los niños sin discapacidad están muy abiertos algunos y están muy interesados en convivir con niños con discapacidad, por lo que ahí me ha tocado observar. Muchas gracias, Lupita. Sofía, por favor. Gracias. Sí. Sofía de Institución Confe. Bueno, nosotros trabajamos directamente con personas con discapacidad intelectual y bueno, desde mi punto de vista creo que es más importante el realizar la sensibilización. No es que no se pueda realizar, sino que actualmente la sociedad todavía no está totalmente preparada, pero sí se pueden incluir a a las personas o a los infantes a escuelas normales, Claro, con un siempre y acompañamiento cuando los correcto. maestros y los compañeros tengan una sensibilización correcta. Claro, exactamente. Y ustedes como CONFE que tienen muchísimos años lo tienen más que claro y lo han puesto en ejemplo en muchas circunstancias. Entonces, por supuesto que se puede, desde hace ya varios años se ha visto, pero sí es importante que la familia también haga lo suyo, que no solamente vaya, ponga el niño en la escuela y ahí te dejo, ¿no? Que también la familia es un trabajo en equipo. No tampoco es justo que todo sea para la persona que integra, sino también la familia es importante que empuje, que motive y que le impulse al niño o al adolescente o a la persona mayor ese empuje para hacerlo, ¿no? Gracias, Sofía. De Tenemos nada. otra manita de Ana Yancy. Adelante. Ana Yancy, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. yo solamente quería comentar pues sobre esto en educación, pues yo creo que sí también es como un paradigma, ¿no? El si se incluyen o no se incluyen, porque al final de cuentas yo creo que una persona sin discapacidad, un niño sin discapacidad, no va a lograr comprender en su entorno qué es un niño con discapacidad, si tampoco es lo común en su entorno. Entonces, pues si también partimos de esta idea de que en la educación tampoco se debe de incluir a personas con discapacidad para que puedan, a lo mejor estar en otro ambiente donde sí haya personas con discapacidad y puedan aprender mejor, pues la realidad es que estamos hablando de exclusión, no Claro, estamos hablando de una inclusión, donde pues la realidad es que muchas veces las personas que son incluidas a ambientes educativos, sí es cierto que no es fácil para ellos, que viven en condiciones difíciles porque sus compañeros suelen ser groseros con ellos porque no entienden la discapacidad que están viviendo. Pero también es cierto que esa convivencia que tienen con ellos muchas veces genera mayores habilidades que las que se pueden generar aparte. No con exacto, esto Ana digo Yancy. que no se puede, pues tomar aparte justamente la discapacidad, porque de hecho necesitan mayores apoyos, ¿no? Y es importante que la familia brinde esos mayores apoyos para que puedan tener mejores para que la vida de estas personas sea de mayor calidad. Pero también es importante que se les incluya, porque si no, esa parte social que solamente se desarrolla con personas y que no vamos a lograr una inclusión si no convivimos con ellos.
tengamos o no tengamos discapacidad, si no convivimos con todas las personas, pues no logramos conocer qué es eso, ni cómo se come, ni cómo se sobrelleva, ni cómo lo tratamos. Y no hablamos de una inclusión, sino de una exclusión. Por supuesto, Yancy, muchas gracias. Sobre todo, ¿cuántas veces lo hemos escuchado o hemos visto en alguna fiesta, si tenemos algún familiar con discapacidad o conocemos a alguien, que la persona está sentadita en un rincón? Ay, aquí siéntate, no te preocupes, aquí te servimos, en vez de haber creado un entorno donde la persona se sienta, conviva y simplemente se le apoye para moverse o para desplazarse, no se le deje ahí en el rincón como, ay, ahí está el sordito, ahí está el tontito, ¿no? Entonces, es importante que, como bien lo dices, la inclusión sea total. Y siempre lo digo, los niños tienen, tienen una forma de tomar las cosas tan linda en ocasiones que a veces hasta ellos nos ponen el ejemplo de cómo incluir o cómo abrazar a una persona con discapacidad en nuestro entorno. Entonces, también los niños a veces nos dan esas lecciones de vida de cómo sí ser incluyentes en lugar de segregar y de hacer a un lado. Y lo que les decía, de integrar, ¿no? Tengo niños con discapacidad, ay, los dejo en un saloncito aparte. Los enfermitos están aparte y se les ponen actividades sencillas para que no distraigan a los demás. No, lo importante es que todos convivan en el entorno y puedan generar esa convivencia y esa inclusión que tanto se busca. La manita levantada de Jaden. Adelante. Adelante, por favor. Pues es que creo que el hecho de que las personas digan, es que es una persona con discapacidad, está mal, porque al final de cuentas hasta una persona con no discapacidad, se podría decir, creo que tiene diferentes formas de aprender y de diferentes formas de relacionarse con la gente. Y creo que es demasiada como el hecho de que las mismas personas se digan, ay, es que soy persona discapacitada, pues tampoco, ¿no? Como que eso también es mm, como Autoexcluyente. autoexcluyente, ajá, hacia él, hacia sí, él mismo, porque a pesar de eso, creo que todos de alguna u otra forma aprendemos diferente, escuchamos diferente, nos relacionamos diferente y debemos como que aprender a no ser autoexcluyente y por ejemplo, que la audición, sí, podemos tener diferentes formas de lenguaje, de comprensión, de desarrollo. Entonces creo que también es como el hecho de que no nada más los demás, sino también como ellos mismos que se reflejen diciendo, yo quiero ser, yo puedo, yo lo hago porque no, porque tenga una discapacidad o tenga alguna complejidad para no relacionarme como los demás, significa que lo voy a dejar de hacer. Entonces Ok. también Ujú. también es como relacionarnos como con ellos y decir, no, todos aprendemos distintas maneras, todos tenemos diferentes formas de adaptarnos hacia las demás personas. Muchísimas gracias. Voy a hacer un comentario a lo que indicas y voy a pasar a las siguientes diapositivas. Vamos a seguir escuchando los comentarios, pero para poder avanzar fíjate que es muy importante que tú como persona con discapacidad te asumas como persona con discapacidad. Y si es importante decirlo, te voy a decir por qué. Te voy a poner ejemplos. Yo voy a hablar por mí, porque es lo que yo he vivido diariamente. Entonces, yo soy una persona ciega, como les comento. Entonces, a veces hay cursos a los que yo me quiero inscribir, pero si yo al ponente, al instructor o a la instructora no le indico que soy una persona ciega, pues la instructora a lo mejor va a pasar una presentación con dibujos, con imágenes, y yo no la voy a entender. O sea, a lo mejor en sus instrucciones va a ser demasiado rápida y yo voy a perder los conocimientos porque mi forma de manejar la computadora es un o mi pantalla a lo mejor no es compatible con la plataforma que esta persona utiliza para brindar su curso. Entonces, el que tú digas que eres una persona con discapacidad es para que la gente tome en cuenta las herramientas o los ajustes que se deben de tener en cuenta. Desafortunada o afortunadamente, sí es necesario decirlo,
para poder tener estas herramientas y estos ajustes razonables. Un ejemplo, cuando yo he ido a un concierto sola, la gente se da cuenta que yo soy una persona ciega y me brinda el apoyo. O a veces me dicen, ¿qué tipo de apoyo requieres? Si yo les digo que no requiero ningún apoyo, pues va a ser para mí difícil encontrar mi lugar porque no puedo ver el asiento. O a lo mejor va a ser difícil salir porque hay muchísimas salidas y me puedo perder. En cambio, si yo desde el principio les digo, soy una persona ciega y requiero apoyo para encontrar mi lugar y a la salida para dirigirme a la esquina de Reforma y poder tomar un taxi, pues la gente no me va a brindar el apoyo que yo requiero. Entonces, es muy importante lo que tú comentas, por supuesto, ojalá pudiera algún día ser así, que no sea necesario decirlo. Sin embargo, me parece que sí es importante para que la gente se dé cuenta de las necesidades que tú como persona con discapacidad tienes, para que se puedan hacer esos ajustes razonables que yo les comentaba y que la gente podamos convivir. Actualmente aquí en la Junta, pues hay compañeros que me dicen, a mí se me olvida que tú tienes discapacidad. De hecho, hay muchas personas que hablan a la mesa de ayuda que no saben, o la mayoría, que yo tengo discapacidad, y de eso se trata, de que no lo sepan y que yo brinde el trabajo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja con la que yo trabajo, que son mis jefes y mis compañeros, sí lo saben y ellos ya me brindaron mis herramientas. Entonces, sí es importante que lo digas para poder, que te asumas, no que lo digas, que te asumas como persona con discapacidad para que identifiques las herramientas que necesitas para desarrollarte en tu vida diaria. Yo soy una persona que vivo sola. Entonces, yo he creado mis herramientas para poder vivir sola y para no tener que estar dependiendo de que alguien vaya diario a mi casa a elegirme la ropa para trabajar, o que vaya diario por mí para llevarme al trabajo, o que vaya diario por mí. Entonces, sí es importante que tú te asumas y que ubiques y que reconozcas tus herramientas y tus ajustes para salir adelante. Espero haber sido un poco clara con este tema, pero ojalá algún día tuviéramos que llegar al punto donde ya no sea necesario decirlo. La que sigue, Fer, por favor. Sí. Ya tú la puedes manejar completamente. Sí, pero no. Vamos a hablar de la discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva, pues es cuando no definitivamente, bueno, tal cual lo dicen, no se escucha. Hay muchos mitos sobre esto y los vamos a ver un poco. Hay gente que tiene hipoacusia, que es gente que tiene la capacidad de escuchar un poco, y hay gente que tiene sordera total, pero para nada son sordomudos. Ahorita vamos a ver por qué. La discapacidad auditiva pues tiene como, literal estoy exponiendo a ciegas, ¿eh? Así es que ustedes disculparán, tiene como principales barreras pues la información y la comunicación. La que sigue, Fer, por favor. Acuérdense que primero y ante todo, preguntar, ¿necesitas ayuda? Sí, Rocío, pero una persona sorda, ¿cómo le pregunto si no me escucha? Pues primero no gritándole, porque cometemos el error de gritarles. Aunque les gritemos, no nos van a escuchar, acuérdense. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Hay que hablarles de frente, hay que hablarles de forma pausada. Tampoco necesitan hablar así, ¿vale? Solamente de forma pausada y tratando de no taparse los ojos, de no usar lentes para que la persona pueda ver nuestros gestos y pueda interpretar un poco más lo que se le quiere decir. También otra forma de comunicarnos es tocando levemente su brazo para llamar su atención. Tampoco se vale que le jalonen. Ven acá. Tampoco se vale que hagan esto. ¡Ey! Por favor, no. Con que toquen levemente su hombro para llamar su atención. Así, la persona pues sabrá que te estás dirigiendo a él. Algunas personas con discapacidad auditiva son oralizadas. ¿Qué quiere decir? Que han tenido cierta rehabilitación y que hablan. Por eso no se les dice sordomudos. Por eso a todos se les dice personas sordas o personas con discapacidad auditiva. Me parece que la que sigue también tiene algunos tips de personas auditivas. Listo. Entonces, bueno, esos son algunos de los tips: hablarles de frente, de forma pausada, dirigirse a la persona, no al intérprete. No hay que dar por hecho que todas las personas utilizan lengua de señas, no hay que dar por hecho que todas las personas son oralizadas. Entonces,
Acuérdense, hay que conocer a las personas con las que nos relacionamos y tratar de en preguntas concretas saber qué herramientas necesitan para poder brindar el apoyo por escrito, a lo mejor con alguna seña, etcétera. Pero tratar de no excluir y siempre dirigirnos a la persona sin ningún tipo de temor y no decirle al intérprete, oye, pregúntale qué quiere de comer o pregúntale si sus enchiladas con chile. No, pues pregúntale al que está comiendo. Discapacidad visual. Esta es mi favorita por alguna circunstancia de la vida, que no lo sé, pero bueno, la discapacidad visual se divide en dos. La discapacidad visual se divide en ceguera y en baja visión. Allá decían débil visual. Débil visual se utilizaba mucho anteriormente. Actualmente el término, y esto lo encuentran en la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, por eso les decía que la visiten. Ahí están los términos, no crean que yo me los inventé y que me gustaron. El término es personas con baja visión y personas ciegas. ¿Qué pasa si a una persona le dices invidente? Pues entonces te va a decir, si tú eres vidente, pues dime cuál es el billete de la lotería que va a salir ganador. Gracias. Entonces, el término correcto es ciego. Si a una persona que no ve le dices ciego y la persona se molesta, con todo respeto, la persona que tiene el problema es la persona con la discapacidad, no tú, porque el término correcto lo estás usando tú. A la persona que roba se le dice ladrón y la persona no se ofende, sigue robando. A la persona que hace broma se le dice bromista y tampoco se ofende. Entonces, vamos a llamarle a las cosas por su nombre, porque eso nos ayuda a que la persona se dé cuenta de la situación y de la realidad. A las personas que no vemos, se nos dice ciegos, no cieguitos, por favor, ni sorditos. Es sordo o ciego, porque a veces usamos el cieguito para que no se escuche más feo. No, pues se escucha peor. Invidente, también recuerden, nadie somos videntes como para que nosotros seamos invidentes. O si alguno de ustedes es vidente, puede poner en el chat el número del Melate para que todos salgamos corriendo y a ver quién gana. La siguiente, bueno, tips. Obviamente preguntar, ya saben, necesitas ayuda. ¿Qué pasa con las personas ciegas? Que es muy común que nos vean por la calle y de igual forma te quieren agarrar el bastón, bueno, te agarran el bastón, te jalan el brazo. Cierren los ojos. Imagínense la dinámica donde iban con los ojos cerrados, que llegue alguien y sin previo aviso, sin decirte me llamo Rocío, te voy a invitar a un café, te jala y te lleva a atravesar la calle y tú, espérame, yo estoy aquí parado esperando mi camión para el metro Pantitlán. Entonces ahora regrésame del otro lado de la calle. Entonces es bien importante que sepamos ofrecer la ayuda y que sepamos pedirla. Eso es para todos, no solo para las personas con discapacidad. Es importante saber pedir ayuda, acercarte y decir, oye, Fernanda, ¿me puedes ayudar porque se me cayó este papel? Oye, Joshua, ¿me puedes ayudar a leer esto porque no lo entiendo? Entonces es importante el saber ofrecer y saber pedir ayuda. Otro punto importante, el bastón es parte de nosotros. Tampoco es bueno que lo agarren y que lo levanten como espada del augurio. El bastón siempre debe de ir en el piso, porque el bastón es como nuestro tercer ojo, pero ese sí ve. Entonces acuérdense que en una ciudad que parece lotería, porque es hoyo, charco, puesto, poste, indigente, pero indigente no, persona en situación de calle, perrito callejero, gatito, parece que vamos librando una carrera de lotería. Entonces el bastón pues va detectando ese tipo de situaciones para irnoslo diciendo. La persona con discapacidad a veces me dicen, ¿por qué se toman del hombro unos y otros del brazo? Parte importante de lo que decíamos, tú como persona con discapacidad vas descubriendo lo que más te funciona. Habemos quienes nos funciona el hombro, perdón, habemos a quienes nos funciona el brazo. Principalmente las personas que somos ciegos de nacimiento, preferimos tomarnos del brazo porque eso nos permite ir caminando a la par de ustedes, más o menos un pasito pequeño atrás, pero pues podemos ir en el chisme y nos van platicando y no es necesario que vayan, hoyo, poste, no, espérate, no, cuidado, cuidado. El bastón para eso está. ¿Para qué nos pueden ayudar? Si en algún momento hay un charco y hay que dar un paso muy largo, ahí sí,
Pero no se preocupen, lo demás el bastón lo puede identificar sin ningún problema. Cuando hay algo que ustedes vean complicado que el bastón identifique, ahí sí. Otra cosa que te dicen, cuidado, cuidado. Sí, pero cuidado con qué. A veces te dicen cuidado y ya te estampaste porque no te dijeron cuidado con la silla. Entonces, el ser claros, el decir derecha, izquierda, arriba, abajo, estaba diciendo algo antes y ya se me fue. Estaba hablando del bastón que forma parte de nosotros. La siguiente, Fer, por favor. Tenemos una manita levantada. ¿Sí? Adelante. Ay, no alcanzo a ver el nombre, disculpen. No te preocupes. Adelante, por favor. ¿Nos dices tu nombre? Jaden. Ah, Jaden, adelante. Es que bueno, yo hace un tiempito tomé una, un cursito de para ayudar a las personas ciegas y Sí. en mi curso a mí me explicaron que no era necesario como el hecho de gritarles o el hecho de decirles, ¿cómo se llama? De decirles dónde están las cosas o así, porque normalmente ellas con su capacidad del bastón, que es el que más utilizan, Ujú, este, podían verlas, sentir las cosas. Y ujú. también me explicaron algo así del bastón, no me acuerdo cómo se llama, de que un bastón, el bastón blanco, el bastón rojo Los y colores. Ujú. acá los colores. Entonces, también eso sí tengo duda de cuáles son los colores que son los diferentes. Jaden, muchas gracias por tu comentario. Me acabas de recordar algo muy importante. Efectivamente, hay cosas que nosotros podemos identificar. ¿En qué requerimos apoyo? Por ejemplo, si tú como persona ciega te vas a sentar, yo te pido que me digas, que tomes mi mano y que me digas, aquí está el respaldo de la silla. No necesito que me detengas la silla, que me cargues, porque a veces la gente hasta te quiere cargar, porque te dices que la silla se te va, se te va, se te va. No te preocupes, si tú me dices dónde está el respaldo, yo puedo detener la silla y me puedo sentar. También en una escalera, con que me indiques dónde está el pasamanos, no cuenten los escalones, nosotros nunca los contamos, se los prometo. Nosotros no andamos por la vida contando los escalones, no lo hagan, solamente aquí está el barandal, es una escalera de caracol, puedes seguirlo, o es una escalera hacia arriba o es una escalera hacia abajo. Ya me acordé, les decía de los hombros y del brazo. La gente ciega solemos agarrar de nacimiento, nos solemos agarrar del brazo. La gente que perdió la vista de adulto se agarra del hombro. ¿Por qué? Porque eso les permite ir más atrás y tener mayor confianza. Por eso ustedes van a notar hasta como que se recargan mucho más para sentir la confianza. Esa es la diferencia entre la gente que agarra el hombro o que agarra el brazo. Ahora lo que decía Jaden de los bastones, me declaro un poco ignorante en ese tema porque yo tengo una amiga que usa un bastón rosa porque así le gusta. Yo voy a usar uno azul porque así me gusta. Entonces, el bastón blanco es para personas ciegas. Sabemos que el bastón verde es para personas con baja visión. La gente con baja visión tiene una disyuntiva importante. Ellos alcanzan a ver un poco, no son totalmente ciegos. No porque usen lentes crean que se hacen patos, no. Simplemente su forma de ver es diferente. ¿A qué me refiero con diferente? Que algunos no tienen vista periférica, que algunos no ven las cosas de cerca tan claras, o que las necesitan tener muy cerca, o que necesitan tener las letras muy grandes. Entonces, a esas personas el apoyo es distinto. Vamos a lo mismo, el preguntar, ¿necesitas ayuda? Y en lo que respecta, Jaden, al grito, sí. Efectivamente, a veces es muy común que a la gente ciega nos griten. Si a las personas sordas hay que gritarles que no escuchan, pues a nosotros menos que si escuchamos. Entonces, sí, efectivamente, el que no veas no significa ni que tengas que levantar la voz, porque también hay ciegos que hablan muy duro, ni que tampoco alguien te tenga que levantar la voz. Eso también es muy, muy cierto, Jaden. Y con respecto al color de bastones, la verdad es que es lo único que tengo claro, porque sí varía mucho y porque al final de cuentas, yo te soy honesta, yo creo que pocos respetan esos colores. Muchas gracias por tu intervención. Y pues, el perro de asistencia, bueno, sabemos quienes usamos bastón por elección
y existen quienes utilizan perro de asistencia o perro guía. El perro pues no es una mascota, y está bien, es bien sabido por mucha gente. La dificultad que presentan mis compañeros para ser subidos a un taxi o para ser subidos o para permitirles la entrada a algún lugar, es parte del desconocimiento de la gente. El perro guía es un animal de compañía, de servicio, no es una mascota, es un animal que se comporta mucho mejor que muchos de nosotros. Incluso no es bueno que se les dé de comer, no es bueno que se le llame, no son firulais, no son solo vino. Les voy a contar una anécdota. Una vez iba una chica con su perro guía en el metro Sevilla, y atrás de ella íbamos 3 ciegos con bastón. El perrito ya estaba acostumbrado a guiarnos a 4 ciegos. Incluso hasta nos esperaba para irnos juntos. Resulta que para empezar, pasamos por el torniquete, una puertita, y el policía, pues hablándole al perro, ¿no? Así de, bueno, pues ya, mi amiga como pudo guió al perro para que fuera hacia la puerta. Y después íbamos a pasar de dirección observatoria a dirección Pantitlán. Esto tiene ya, no sé, 18 años. Y en el piso había personas vendiendo dulces en el paso de las escaleras. Entonces, pues el perrito se pasó por arriba de los dulces y por consecuencia, pues los 4 ciegos también. Inmediatamente los vendedores pues le empezaron a decir al dueño de los dulces: te dije que le hiciera señas al solo vino. ¿Qué hubiera pasado si alguien se acerca a la chica que lleva el perro y le dice: señorita, muévanse para acá porque aquí hay dulces, aquí hay un puesto? La diferencia, ¿no? Pero pues total que a esa persona le destrozamos sin querer sus dulces por no haberle avisado al solo vino y por no haberle avisado a mi compañera que no podíamos pasar por ahí. Pues bueno, yo con esto termino mi presentación. Espero de verdad haber sembrado lo que les decía, la semillita de la curiosidad, la semilla de la inclusión, la semilla de conocer, de transmitir y de hacer de este mundo y de esta sociedad un lugar más incluyente, no solo pues para los beneficiarios, que son muy importantes, sino también para nosotros mismos y para nuestra gente alrededor. No sé si alguien tenga algún comentario, Sí, duda, sugerencia. Adelante. tenemos la manita levantada de Diana. Adelante. Adelante, Diana, por favor. Ay, disculpe, yo siempre he tenido una súper duda. A ver, no me digas Quisiera disculpe, saber, adelante. Para eso yo estamos. quisiera saber por qué todos los perritos de apoyo traen un letrero de no se puede tocar. O sea, ¿qué pasaría si alguien lo tocara, lo acariciara? Pues, bueno, yo siempre he tenido esa duda. Muchas gracias, Diana, por recordarme ese tema tan importante que se me fue. Sí, efectivamente, porque están trabajando, porque ellos están entrenados para guiar a la persona, pero sin embargo no dejan de ser perritos, no dejan de ser seres humanos, no dejan de ser seres vivos que también quieren jugar y que también se pueden distraer. Entonces, si a un perrito que está en la calle y que va guiando, tú lo tocas, el perrito puede distraerse, puede perder el foco de la atención, que es guiar a la persona, y podría ocasionarse un accidente. Imagínate que el perrito se distrae y no se da cuenta que viene un coche o que hay un árbol y la persona se puede estrellar. Lo que hay que hacer en estos casos, si notamos que hay una persona que está sentada o que está parada sin moverse con un perro de asistencia y tienes la curiosidad, pues decirle: disculpe, ¿me permitiría acariciar al perrito? Y ya la persona te podría decir: sí, está descansando, no hay problema, no está en servicio. Pero por eso es importante que tampoco se les dé de comer, porque luego se enferman, tienen gases que son complicados de tratar, y porque se pueden enfermar del estómago y tienen cierta rutina. Sobre todo la gente que trabaja ya le hizo al perrito cierta rutina para salir a hacer del baño y para comer a determinadas horas, para que todos puedan cubrir con sus necesidades. Espero haber aclarado tu duda, Diana. Sí, muchas gracias. Por nada. Gracias, Rocío. Tenemos otra manita levantada de Alberto Rodríguez. Adelante, por Hola, favor. Alberto. Gracias. Buenas tardes. Buenos días, perdón. Hola, buenos días todavía. No, pues antes que nada agradecer a la ponencia, estuvo muy interesante y me deja bastantes dudas. Bueno, no dudas, más bien como reflexiones. Hablamos un poquito como del ámbito educativo, también digo, me despierta las dudas
cómo se maneja esta inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, sobre todo, ¿no? Eh, Porque sabemos, ¿no? Que hay muchas empresas que a lo mejor sí quieren hacer como, ya sea por quedar bien o sí porque en verdad quieren como apoyar, pues fomentan estos programas inclusivos y todo esto, pero qué tanto se ejecutan y qué tanto también como, no sé, hacen conciencia en los trabajadores para esta inclusión, para este respeto, esta tolerancia pues, a las personas. Pero también, bueno, yo, por ejemplo, yo estoy aquí en la ciudad de Puebla y, bueno, por lo que comenta, pues sabemos que la Ciudad de México es un caos, ¿no? Pero también aquí, pues lo es bastante, bastante. Entonces, y realmente hay muy pocas cuestiones a favor de esta inclusión y sobre todo en las cuestiones de la movilidad. Em, Normalmente hay puentes para cruzar los bulevares, pero son unos puentes que precisamente diseñados para personas que usan silla de ruedas, tienen una rampa, pero son enormes, enormes las rampas y inclinadas, o sea, son muy poco funcionales. Se ha abogado, se han hecho muchas manifestaciones y diferentes cosas para poner pasos peatonales en las avenidas que tengan semáforos, pero la gente no coopera, el gobierno tampoco coopera, los carros, bueno, las personas que usan coche son como, no, no, es que es una avenida de vía rápida, que no sé qué lo habla. No tienen la idea de que todas las personas pues, somos usuarias, ¿no? De las calles. Claro. Entonces, es una conciencia que también a veces va desde los gobiernos, desde la sociedad y bueno, afortunadamente creo que como por ahí mencionaba, ¿no? Que en estas generaciones como que hay un poquito más de este cambio y eso es bueno, pero creo que todavía nos falta bastante para poder lograr, pues sí, una inclusión pues completa, ¿no? Claro, por supuesto, Alberto, muchas gracias. Y es muy difícil encontrar esa inclusión cuando solo es una o dos personas las que lo empujan. ¿Cuánto trabajo se ha avanzado en la Ciudad de México y cuántas organizaciones han hecho para ello, ¿no? Está Confe, que tiene muchísimo tiempo, pues hay muchas que tienen muchísimos años que han empujado desde donde están para, de una u otra forma, pues literal, no, no lo quiero decir peyorativo, pero jalar agua para el molino de sus usuarios, ¿no? Oye, yo tengo personas con discapacidad intelectual y quiero incluirlos. Obviamente cada organización pues hace lo que puede con lo que tiene y gracias a ellos es que se han logrado tantas cosas. No sé si han visto que hay elevadores y es muy chistoso porque cada discapacidad tiene sus necesidades. Decía Alberto lo de las rampas, ¿no? La rampa a mí como persona ciega, por supuesto que también me ayuda porque es más cómoda que una escalera, pero a mí como persona ciega me ayudaría algo en braille o una señal sonora que me indique que ese es un puente, ¿no? En los elevadores hay braille y mucha gente dice, mira, qué padre, y hasta se emocionan y me dicen, aquí hay un elevador con braille. Sí, pero ¿cómo sé a qué piso llegué? ¿Qué tal si estoy yo sola? Y cuando yo trabajaba en Torre Mayor eran 46 pisos, no, eran 52. Yo trabajaba en el 44 y iba yo sola, pues ¿cómo sabía que llegué al 44? Bueno, pues ya nos las arreglamos para pegar. Nosotros los hicimos a mano letreritos a los costados de los elevadores en los pisos para saber a qué piso llegábamos. Entonces, a veces uno solo se tiene que generar sus herramientas como se pueda, pero a veces en las empresas, cuando les hablas de inclusión laboral, lo primero que te dicen es que no tengo rampas. Si alguien ha visitado la junta, se ha dado cuenta que no hay rampas. Sin embargo, trabajamos personas con discapacidad que en efecto no utilizamos rampas. Yo como persona ciega lo que necesité fue un lector de pantalla para mi computadora. Una persona con discapacidad auditiva podría decirme, yo no necesito tu lector de pantalla ni necesito rampas. Yo necesito otra cosa. Entonces, para la inclusión es importante que se platique con las empresas y que se analicen las herramientas con las que ellos cuentan y qué tipo de discapacidad es las que les interesa emplear, porque no todas las necesidades son para todos. Gracias, Rocío. Tenemos también la manita levantada de Norma Mercado. Adelante. Adelante, Norma Mercado. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Pues, y pues agradecerte la plática, Chio. La verdad es que me llevo muchas cosas. En principio es esta parte de incluir a las personas, no solo integrarlas. Muchas veces inconscientemente eso hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita me aprendí eso, me llevo eso de tarea para fomentarlo, pues,
en mi familia, en mi trabajo, ¿no? O sea, yo creo que el que incluyamos a todas las personas con discapacidad es algo, muy importante. El fomentar ese respeto, ¿no? Hacia ellas, el tratar de entender sus necesidades, las barreras a las que se enfrentan, día con día. Entonces, pues la verdad es que muy, muy interesante tu plática. Muchas gracias por todos tus conocimientos y compartirlos con nosotros, Chio. Normita, muchas gracias. Fíjese, bien válido lo que dice Norma y bien cierto. Seguimos aprendiendo. ¿Y por qué digo seguimos? Porque Norma fue mi compañera como 5 o 6 años. Fue mi compañera y yo no dejé de aprender de ella y ella no dejó de aprender de mí y todos seguimos aprendiendo diariamente unos de otros. Es la importancia de la convivencia y de la apertura a la diversidad. Muchas gracias, Normita. Muchas gracias, Rocío. Tenemos la manita levantada de Lupita Larios. Adelante, Lupita. Lupita, que ya es de casa. Lupita, bienvenida otra vez. Dime. Mira, Espero yo que quiero haya sido hacer un diferente a pequeño... lo que ya viviste, Lupita, por favor. No, resulta siempre excelente, Muchas gracias, una Lupita. gran expositora. Muchísimas gracias, Rocío, por todas esas experiencias que tú nos compartes. Y ahí va algo que yo le comentaba precisamente a mis tutores en La Paz, Baja California Sur. Y siempre se los recalco mucho y les digo, cuando ustedes vean que sus chicos tienen algo que les está fallando, véanlo como combustible, no hay que darnos por vencidos. Cada vez que veamos que no es hábil para algo, hay que insistir, pero hay que cargar nuestra propia gasolina para seguir trabajando con ellos, que sea nuestro combustible. Eso que vemos en ese momento como una deficiencia. ¿Para qué? Para persistir, persistir, persistir. Que ese sea nuestro combustible, lo que no alcanzamos a lograr. Y hay que seguir insistiendo, insistiendo hasta que lo logremos. Ese es mi punto de vista. Te lo agradezco mucho, Lupita, y gente que me conoce, que anda seguramente por aquí, te dirá que yo soy de lo peor, porque yo soy muy necia. A mí no me gusta el no. Yo antes de poder tener un no, practico 20 veces un sí, un cómo sí. Antes de cómo no, siempre veo un cómo sí. Y que pido apoyo, no, no puedo, pues voy yo sola. Y que quiero ir a un lugar y nadie quiere ir conmigo, pues me compro mi boleto y me voy yo sola. Punto. Entonces hay que ver cómo sí en lugar de cómo no. Muchas gracias, Lupita. Por medio del chat tenemos un comentario de Katy que dice que es muy interesante tu plática y que es un tema nuevo para ella. Muchas gracias, Katy, por tu comentario y espero haberte dejado dudas que te hagan investigar más del tema y conocer más y convivir. Y pues cualquier duda, acá andamos en la junta. Muchas gracias, Rocío. Sí, ya no hay comentarios o alguna. Sí, tenemos la manita levantada de Diana Carrillo. Adelante, Diana. Diana Carrillo, por favor, adelante, bienvenida, buenos días. Tienes tu micrófono apagado. Perfecto. Muchas gracias, Rocío, por esta presentación. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Y bueno, yo nada más quería felicitar a Rocío. Los que no saben, bueno, Rocío es parte de mi equipo. Ella está asignada a mesa de ayuda y como bien dijo, muchas veces le hablan a mesa y no saben que quien los atiende es una persona ciega, ¿no? Y bueno, aquí hemos aprendido junto con ella, hemos adaptado a algunas cosas, pero siempre se ha podido que ella haga su trabajo e incluso más, ¿no? Le hemos estado ya dando algunas tareas que próximamente van a descubrir. Entonces, bueno, pues yo he aprendido con ella. Ella está directamente conmigo en mi equipo y ha sido muy satisfactorio trabajar con ella porque, como bien dice, no hay un no. ¿No? Siempre hay vamos a ver cómo lo hago, cómo se puede, y siempre se ha podido. Entonces, pues muchas felicidades, Rocío. La verdad es muy satisfactorio ver cómo la gente, cómo involucras a la gente, cómo se ha llevado a cabo tu ponencia. Entonces, pues no me resta más que felicitarte y agradecerte también por ser parte de este equipo y que, bueno, gracias a ti también ha ido creciendo. Muchas felicidades. Muchas gracias, qué bueno que mi jefe oyó los buenos comentarios, muchachos. No, pues muchas gracias a ustedes por el apoyo, por la apertura, por
por aguantar mis chistes, porque tengo un humor bastante pesado, como algunos sabrán. Yo trato de, llega un momento en el que uno ya se ríe de su discapacidad, yo sé que me van a decir que cómo me puedo reír, pero lo platicábamos mis amigos y yo les dejo a mis amigos del cieguerío y yo que llega un punto en el que uno ya hasta lo disfruta, ¿no? Disfrutas el que pasas diario, gratis en el metro, disfrutas el que pasas gratis en el metrobús, entonces pues ya hasta lo tomas con sentido del humor y cuando nos juntamos y vamos a comer, pues hasta disfrutamos como poner en aprietos, como la gente solita se pone en aprietos, hasta les decimos, oye, no vemos, pero también comemos y también te vamos a pagar, no te preocupes, y convivimos con los meseros y tratamos de brindarles una buena experiencia para que regresemos y nos atiendan bien. Gracias, Rocío. Tenemos nuevamente la manita levantada de Lupita. Adelante, por favor. Rosy, yo quiero Lupita. pedirte, de ser posible, nos puedas compartir tus diapositivas. Me encantaron. Pues no sé, Lupita, déjame ¿Puedes? pensar. ¿Qué te parece de Baja California un vinito? No, no es cierto, Lupita. Con gusto, yo creo que Fer se las hace llegar, ¿verdad, Fer? Claro que sí, Sí, se Lupita, hace. muchas gracias, claro. Con gusto. Gracias, preciosa. Muchas gracias, Rocío. También, si ya no hay ningún otro comentario por medio del chat o Manita levantada. manita levantada. Bueno, sí tenemos varios comentarios que no los podía ver, pero el No se pega la ceguera, ¿eh? No se pega. dice, ¿nos pueden recomendar algún sitio en línea o presencial para aprender lengua de señas, por favor? El Indiscapacidad, ¿no? El Instituto de las Personas con Discapacidad saca cursos constantemente y de forma gratuita. El IPLEAP también, el Instituto Pedagógico del Lenguaje, que es una institución de asistencia privada, también tiene programas al respecto. Gracias, Rocío. También te vemos de Verónica, dice, todos deberíamos saber esto que aprendimos hoy. Muchas felicidades a la ponente por su dedicación. Mil gracias. Muchas gracias, Vero, a ti también por compartir estas horas conmigo. Muchas gracias. Ya no tenemos comentarios por medio del chat. Voy a compartir mi pantalla. Alguien abrió su micro, no sé si vaya Sí. Alguien tiene su micrófono apagado, no sé si quiera. abierto más bien. Perdón, abierto. No sé si quiera participar. No, ok. Entonces, ahora sí voy a proceder a compartir mi pantalla para hacer entrega de un reconocimiento a Rocío Guadalupe González Navarro por haber impartido la actividad de capacitación, sensibilización y trato adecuado hacia personas con discapacidad. Este reconocimiento lo firma la directora de programas asistenciales, la maestra Gabriela Lobato Belmont. Te lo haremos llegar con mucho gusto a tu correo, Rocío.